Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 8 de septiembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país y en el mundo. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí iniciamos con el desarrollo de las noticias. Uno de los mayores terremotos registrados en lo que va de este siglo azotó el sur y centro de México este viernes. El gobierno ecuatoriano se solidarizó con el país centroamericano e informó de la disponibilidad de los consulados en esa nación para atender a los compatriotas afectados. En la madrugada de este viernes, un terremoto sacudió el sur y centro de México. El fenómeno, de 8,2 grados en escala abierta de Richter y calificado como el más potente del último siglo, deja, hasta el momento, más de 32 muertos. Los estados más afectados son Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Además, se han registrado más de 260 réplicas y se generó una alerta de tsunami en las costas del Pacífico de varios países. Ecuador fue uno de los países que alertó a sus ciudadanos, específicamente los que habitan en las Islas Galápagos. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, informó de un posible tsunami que horas más tarde fue descartado. La Secretaría de Gestión de Riesgos activó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que procedió con la evacuación de ciudadanos. Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, explica los procedimientos tomados y la situación actual de las islas. La alerta se canceló alrededor de las 5 de la mañana, según el último boletín del INOCAR, y en esa perspectiva nosotros obviamente procedimos a levantar esa alerta y a que las familias puedan regresar a sus hogares. Todo volvió a la normalidad, las actividades se retoman, lo único que está suspendido es clases, la asistencia a clases por precaución. Otra medida de precaución ha sido solicitar a los ciudadanos que por este día puedan evitar, ojalá, las actividades en las playas, y de ahí todo vuelve al estado normal. Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a mantener la calma ante cualquier situación. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el titular de la legislatura, José Serrano, enviaron mensajes de aliento a los hermanos mexicanos. Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con Ecuador. Fuerza México, estamos con ustedes. Un abrazo solidario a los familiares de las víctimas. Todo el pueblo mexicano está en nuestras oraciones. El gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solidarizó con México e informó de la disponibilidad de los consulados en ese país para atender a los compatriotas afectados. Karel Sack, TVL Noticias. Para este fin de semana está previsto que el huracán Irma llegue al estado de la Florida en Estados Unidos. Este huracán es considerado el más grande fenómeno hidrometeorológico de la historia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador toma medidas a favor de los compatriotas que residen en dicho país. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador comunicó a través de un comunicado de prensa que en coordinación con la Embajada en Washington y el Consulado en Miami se ha informado permanentemente a la comunidad ecuatoriana residente en el sur del estado de la Florida acerca de las acciones que se deben tomar durante y después de la llegada del huracán Irma, previsto para este fin de semana. De igual manera, se informó que se ha establecido un número de emergencia que atiende las 24 horas desde este pasado jueves hasta que las autoridades locales levanten el estado de emergencia. El número de contacto es 954-702-3149. Según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán Irma, actualmente de nivel 5, se encamina hacia el Caribe y la zona sur de la Florida con vientos aproximados de 185 millas y 16 kilómetros por hora. Ante la llegada de este peligroso huracán, el pasado miércoles el gobernador de la Florida, Rick Scott, dispuso el estado de emergencia en el estado y ordenó la evacuación de la población residente en el sur de la Florida. Se han cerrado las escuelas, universidades, bancos y la atención del sector público no vinculado al sistema de emergencia.
Asimismo, el gobierno ecuatoriano expresó su solidaridad al pueblo y al gobierno de la isla de Barbuda por las pérdidas humanas y materiales que ha dejado a su paso el huracán Irma, considerado el más grande fenómeno hidrometeorológico registrado en la historia. El gobierno nacional comprometió su apoyo para cooperar en la reconstrucción de los devastadores efectos del huracán Irma en la región caribeña, tanto a nivel bilateral como en el marco de las iniciativas regionales y multilaterales que se generen a nivel de la comunidad internacional. De esa forma, el Ecuador ratificó la prioridad que se otorga en su política exterior a la profundización de los vínculos político-económicos y de cooperación con los países del Caribe, que en circunstancias como estas deben resultar fortalecidos, expresó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Karel Sack, TVL Noticias. En lo legislativo les contamos que la comisión ocasional que tramita el proyecto de ley para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer realizó esta mañana un taller de socialización de los dos proyectos que reposan en la mesa legislativa en esta materia. Nuestra compañera Lorena Espinosa estuvo en la cobertura y nos preparó un informe. Adelante. Gracias, buenas tardes. Hoy la comisión analizó el contenido de los proyectos tanto del Ejecutivo como del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Se encuentran dos proyectos al interior de esta mesa legislativa y queremos preguntar al asambleísta Juan Sebastián Palacios cuáles son los temas que contemplan y que contienen estos dos proyectos que deberán ser condensados en un solo documento. Bueno, así es. El día de hoy tuvimos la segunda reunión de la comisión ocasional para tratar ambos proyectos de ley. El uno que fue presentado por el presidente Lenín Moreno y el otro que fue presentado por el Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer. Dentro de ambas propuestas existen muchas coincidencias, hay que decirlo, y eso es positivo porque va a hacer que el trabajo se lo haga de manera más ágil. Y los temas más importantes que están planteadas en ambas normativas es, sin duda, primero, el establecer un sistema nacional de lucha, de erradicación de la violencia de género contra la mujer. Este sistema nacional va a estar integrado por varias dependencias de instituciones del Estado y va a tener que articular su trabajo también con el sector privado para que existan obligaciones, derechos de cada una de estas dependencias para erradicar la violencia de género en cada caso. Por ejemplo, hablamos del sector de la educación. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación para que en los colegios del Ecuador, en las escuelas, existan dentro de su malla curricular un plan de estudios con respecto a la erradicación de la violencia de género? Vemos que existe violencia en el trabajo. ¿Qué se debe hacer desde el Ministerio de Trabajo para que en cada uno de los trabajos, tanto del sector privado como público, exista capacitación sobre este tema y así en cada uno, ¿no? Se incluye también la violencia patrimonial y la simbólica en el documento. Así es, se establecen varios tipos de violencia, hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y simbólica. La patrimonial y simbólica son conceptos nuevos en nuestro país y que sin duda hacen de ambas leyes mucho más integrales. Lo que estamos buscando en mi propuesta desde la primera reunión de esta comisión es que la ley sea lo más práctica posible, que mucho más allá de tener un documento que esté bien redactado, el día de mañana esto se lo pueda aplicar. Y como digo, el sistema nacional de erradicación de la violencia de género es un buen camino como para lograr esa practicidad. Muchísimas gracias al asambleísta Juan Sebastián Palacios, quien nos ha comentado un poco sobre el taller que realizó la comisión ocasional que tramita el proyecto para prevenir todo tipo de violencia contra la mujer. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Cambiamos de tema. El Servicio de Rentas Internas investiga 6 universidades privadas cuyos directivos tendrían vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que se siguen las investigaciones del caso y que no se descartan acciones legales. Sin dar nombres, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, reveló que por lo menos 6 universidades privadas tendrían irregularidades. Esto a pesar de que en la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior se prohíbe que los centros académicos privados tengan fines de lucro o vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Leonardo Orlando presentó algunos ejemplos. Directivos de 2 universidades que son familiares directos y que tienen empresas dentro de su grupo económico que a su vez son proveedoras de las 2 universidades y que sustentan gastos por más de $2 millones comprados a empresas fantasmas.
facturas falsas de empresas fantasma. Eso es lo que se está discutiendo y por eso incomoda a mucha gente. Así, Leonardo Orlando respondió al comunicado emitido por varias universidades que en la parte pertinente indican que el Servicio de Rentas Internas puso en movimiento su maquinaria e inició varios procesos de determinación tributaria que buscan extraer millonarias sumas de nuestras universidades y desprestigiarlas mediante el desconocimiento abierto de las normas que rigen a las instituciones de educación superior. Con la revelación de los papeles de Panamá, se conoció que varias universidades del país tenían vínculos con paraísos fiscales. Estamos siguiendo las acciones penales en los casos correspondientes, en la persistencia de los incumplimientos a pesar de las combinatorias del Servicio de Rentas Internas. Buscamos obtener una versión por parte de los directivos de diversas universidades privadas que llegaron hasta la Comisión de Educación de la Asamblea, pero dijeron que no darán declaraciones. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, indicó que la mesa legislativa seguirá de cerca este caso. Y también si hay alguna presunción de irregularidades en el sector particular, en el sector privado, también creo que deberíamos derivar la investigación a la Comisión de Fiscalización. La última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior está en vigencia desde el 2016. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver más información en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con noticias legislativas. El proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades será sometida a consulta prelegislativa. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea tras cumplirse el primer debate de la propuesta. La discusión se enfocó en la necesidad de contar con una normativa que proteja las lenguas ancestrales. Con 122 votos afirmativos, fue aprobada la ejecución de una consulta prelegislativa, moción del presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, como un elemento sustantivo para la aprobación del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Al interior del Pleno de la Asamblea Nacional se generó un amplio debate alrededor de este proyecto de ley que busca garantizar y proteger las lenguas ancestrales del país. El asambleísta Jorge Corozo explicó que el Estado es el principal garante de derechos. Garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. El legislador Tito Puanchir denunció el hecho que Ecuador no tenga normativas que prevengan la desaparición de estas lenguas ancestrales. Pues es inadmisible que luego de transcurridos 187 años de vida republicana, el Ecuador siga careciendo de una normativa que institucionalice e identifique en nuestro ordenamiento jurídico los idiomas ancestrales. Por su parte, el asambleísta Marcelo Holguín dio a conocer diversas cifras que reflejan la realidad de estas lenguas en el país. El 32,6% de los indígenas ecuatorianos, es decir, casi 332,000 miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad ancestral, según el último censo poblacional, domina solamente el idioma castellano. Señala que en Ecuador se registran 2 lenguas extintas, 2 en situación crítica, 4 en serio peligro, 6 en peligro y 1 en situación vulnerable. En Ecuador existen 14 lenguas de 18 pueblos ancestrales. A nivel mundial, 10 lenguas desaparecen cada año. Karel Sack, TVL Noticias. Legislación comparada, competencias de los distintos niveles de gobierno y mecanismos de protección de animales fueron aspectos discutidos por el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal y varias entidades de seguridad. En el foro se destacó la necesidad de crear un organismo especializado en rescate y protección de animales. Varios fueron los ejes presentados por el experto e investigador argentino Rubén Menzel como mecanismos para fortalecer el bienestar animal. Uno de ellos, el distinguir y llevar un registro de los tipos de animales, pues según explicó, las problemáticas son diferentes. El estudio y el control de los parámetros que indican que un animal está en condiciones de bienestar
y por lo tanto ausencia de sufrimiento. El procedimiento para el rescate de un animal fue un aspecto también ampliamente discutido. De un lado, Cristian Azalema del colectivo Catman y Dogging dijo que es pertinente capacitar a los ciudadanos sobre qué medidas se pueden utilizar. Conlleva la problemática de que haya ciertos refugios que tengan animales que no están tratados psicológicamente y por tanto no van a ser adoptados y se convierten en una carga para ese refugio. Es necesario asumir competencias, dijo en cambio el director general del ECO 911, Andrés Sandoval, quien destacó que eso permitirá evitar que más animales estén en las calles y sin protección. Se asuman las competencias y que las buenas iniciativas se puedan articular para brindar un servicio. Y en base a ello, el trabajo articulado para la recepción de animales es urgente, dijo Manuel Sánchez, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. En el tema de una legislación en donde se articule el tema de la recepción de los animalitos. Los avances son muchos de la materia, pero quedan temas por hacer, dijo en cambio el asambleísta Sebastián Palacios. Y que de esa manera podamos avanzar de la forma más breve por el bienestar de nuestros animales. Estos encuentros buscan establecer una normativa que aborde toda la problemática del bienestar animal. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco del tratamiento de 2 proyectos de ley sobre desarrollo agropecuario y de centros de faenamiento que lleva adelante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, recibió a ganaderos de todo el país, con el fin de exponer las necesidades del sector. Incentivos tributarios y mayor sanción al abigeato fueron temas abordados. El primero en intervenir fue Edwin Lozada, representante de la raza Charolais en Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe. Esta es una raza de ganado reconocida a nivel internacional por proveer carne de calidad. De ahí su planteamiento, en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería deje de importar carne del exterior y más bien se use la que muchos ganaderos tienen acá en el país. Bajo un examen genómico, cuantificar la cantidad de genes asociados a ciertas características, como la ganancia de peso, la cantidad de genes asociadas a quality grade y el grade de... En cuanto a los centros de faenamiento, Rubén Párraga, presidente de los ganaderos del Ecuador, dijo que el país no cuenta con sitios adecuados para el desposte de la carne, por lo que urge, explicó, centros que cumplan medidas sanitarias y de seguridad. Construir mataderos regionales estratégicos con normativas internacionales. Primero para producir carne interna de calidad y con proyección a exportar. El tema de sanciones también fue analizado por los ganaderos. Justicia cumpla con su trabajo y que la gente que es apresada por abigeato cumpla por lo menos un día de pena. Los ganaderos Juan Zambrano y Marcelo Troya hablaron sobre incentivos económicos. No debemos pagar impuestos. Deberíamos nosotros recibir un incentivo ganadero como lo hacen todos los gremios. Se retribuya al sector ganadero a través de los GATS, a través del Banco de Fomento, para poder tener créditos, pero créditos bastante importantes para nosotros, no los créditos comunes y corrientes. Entre el 2014 y 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el ganado vacuno bajó un 10%. Eso significa 416.161 animales menos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El pedido para la aprobación de una resolución que exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, para que tome medidas urgentes frente al desabastecimiento de agua potable en 3 cantones de la provincia de Esmeraldas, fue aprobado por unanimidad la mañana de este jueves ante el Pleno. Sin embargo, este tema es uno de los que se requiere reformar en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Según la asambleísta Mónica Alemán, la norma debe velar para que los gobiernos autónomos puedan brindar la cobertura de servicios básicos a todos los rincones del país. El proyecto de reforma integra dicho código, está en construcción en la mesa legislativa. Una de las cosas ideales que deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados, pues prácticamente es dotar de los servicios básicos a sus poblaciones, inclusive hasta por tema de salud. Hasta por tema de salud nosotros en la comisión también recibimos a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en donde mencionaba que el Ministerio de Salud ha generado importantes programas para la erradicación, en este caso de desnutrición, pero si es que los municipios no colaboran con la dotación de agua potable, por ejemplo, pues no pasará absolutamente nada, porque los niños se seguirían contaminando con esa agua que no es potable y saludable. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias, emisión central. El Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Rusia mantuvo una sesión de trabajo para analizar mecanismos de desarrollo integral y la generación de oportunidades en las áreas académicas, tecnológicas y culturales. En el acto, el presidente del Grupo Parlamentario, Rafael Kijije, entregó a la delegación rusa un acuerdo legislativo que reconoce y fortalece las relaciones bilaterales. El tercer encuentro del Grupo Parlamentario de Amistad entre Ecuador y Rusia estuvo marcado por el reconocimiento de la Asamblea Nacional a la delegación rusa por su valioso aporte para propiciar espacios y acciones orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Luego de la foto oficial de los parlamentarios, el titular del Grupo Parlamentario, Rafael Kijije, destacó la importancia del documento y su incidencia en las relaciones bilaterales. La aspiración de generar transferencias, cultura, ciencia, educación y tecnología, así como también de experiencias y conocimientos parlamentarios. En el acto, el diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Sergei Shelekniak, comprometió el apoyo al Parlamento ecuatoriano a través de iniciativas que promuevan el intercambio de experiencias en las áreas culturales, científicas y comerciales. Agradecer la formación de la Grupo de Amistad en el marco de nueva convocatoria entonces de la Asamblea Nacional. Estoy seguro de que juntos podemos hacer mucho más. También los parlamentarios ecuatorianos Augusto Espinosa y Amapola Naranjo destacaron el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Rusia. Sino que para nosotros era muy importante tener una relación en materia de ciencia y tecnología. Qué importante dialogar conjuntamente. Y esto tan importante que lo llevo conmigo, que es este intercambio de saberes culturales. Cabe destacar que actualmente el Ecuador con Rusia ha suscrito varios acuerdos en materia comercial, tributos e intercambio de tecnología. Mariela Logroño, TVL Noticias. Calidad de la educación, un reto del país, fue tema de debate durante el programa de los medios legislativos Termómetro Ciudadano. 3 expertos en el área educativa destacaron los avances en la educación y tecnología, pero además los temas pendientes. En una primera parte del programa, Jenny Vinuesa de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica Pichincha explicó la situación de la educación particular, pues según informó, más de 60 establecimientos han sido cerrados. Nosotros dentro de lo que es la educación particular vemos como una carrera desigual el momento que somos evaluados. Un tema que fue discutido por Segundo Viveros, coordinador de la red de maestros, pues aseguró que el cierre de dichos establecimientos responde a que ahora los padres de familia confían en la educación fiscal. Cantidad de estudiantes que están migrando de la educación particular a la educación pública. Las particularidades de la educación se han centrado tan solo en infraestructura y no en aprendizaje, dijo Alfredo Astorga del Comité Social para la Educación. De alguna manera están muy separados. Aprovechamos muy poco los avances de la educación privada y los avances de la pública. La inversión en educación también fue otro aspecto de discusión. Según Vinuesa, no todas las entidades financieras dan facilidades para inversión. Y es que algo pasa y tenemos que embargar el bien, se nos limita por todas las leyes de derechos, de códigos y todo lo demás. Entonces, sí existe inversión, dijo en cambio Viveros, pues en la actualidad la gratuidad en la educación ha incidido que más jóvenes tengan acceso, sin que el plano económico sea limitante. Hoy hay esa cobertura y hay ese espacio para que cada ciudadano ejerza su derecho. Si hay incremento en el presupuesto para educación, recalcó Astorga. Ha mejorado la infraestructura, luego yo creo que la educación en conjunto ha mejorado. Para el periodo lectivo 2017-2018, más de 2 millones de estudiantes ingresaron a clases. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y así hemos llegado a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros 2 microinformativos de las 15 y 16 horas. Y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos, sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.